Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar hoy aquí con Ana Carrasco Conde para presentar este libro, La muerte en común, sobre la dimensión intersubjetiva del morir, que acaba de aparecer en Galaxia Gutenberg y que es el segundo premio de ensayo Eugenio Trías. Ana Carrasco es profesora de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Es muy conocida tanto a nivel teórico, filosófico, como de participación en medios y demás, ¿no? Con libros donde trata cosas muy alegres constantemente, como el infierno, el mal, absolutamente todo lo que tenga que ver con la parte oscura de una tradición filosófica como es la del romanticismo y de un modo especial pues la filosofía de Schelling y de otros autores. Ana, muchas gracias por estar aquí, un placer. Y si quieres empezamos directamente. Bueno, empezamos, pero antes, me gustaría dar las gracias a Letras Corsarias por el espacio, dar las gracias a Domingo por la presentación y darles las gracias a ustedes por estar aquí y por dar la oportunidad a ver si el libro de La muerte en común les puede resultar interesante. Hay muchos libros muy buenos que leer, y más en esta librería, preciosa, por cierto. Y bueno, pues quería empezar un poco con eso, ¿no? Es verdad que me dedico a las zonas de sombra, pero también es verdad que intento dar toda la luz que puedo a esas zonas. Así que no esperen, desde luego, un libro depresivo. Aunque voy de negro. No, yo estaba diciendo que somos la alegría de la fiesta. Pero es que teníamos que haber hablado de la ropa, el blanco y el negro. Hubiera estado muy bien, Pimpinela. Bueno, digamos que la dimensión intersubjetiva es el morir y no de la presentación. Claro. Bueno, por empezar de un modo, yo creo que especial. No sé si, bueno, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Cuando uno hace una presentación de un libro, uno nunca sabe muy bien si se está dirigiendo a lectores que ya han leído el libro o a lectores a los que los tenemos que convencer para que lean el libro. Yo pensando en que quizá haya mucha gente que no lo haya leído, yo he de decir que Ana te ha quedado un libro bellísimo, en mi opinión. Es un libro, es muy especial, este libro es muy especial. Y es muy especial desde la forma en la que está construido. Es decir, hablamos de un libro en el que su índice es exactamente igual, es lo mismo, es un poema con el que concluye el libro. Es decir, es un libro en el que la forma es un elemento fundamental de la narración y desde la introducción, desde el prefacio, desde las primeras páginas, ya insistes constantemente en esta importancia de la forma en el libro. No solo en el vínculo poesía, música, filosofía, sino en el cómo está construido. ¿Empezamos por ahí, por la forma? Empezamos por ahí. Yo quisiera decir una cosa, porque cuando se dice el índice es un poema, no es que esté mal hecho, ¿no? Porque lo que has hecho es un poema. En este caso, estamos hablando de que efectivamente me pongo un poco más seria para hablar de esta... Porque no sé si llamarlo libro, porque yo lo siento, y es un poco raro lo que voy a decir, pero lo siento como algo vivo. Sí. O sea, yo lo escribí, tiene como un corazón, tiene como un latido, se ha independizado de mí, yo os voy a hablar de él, pero en realidad no tiene una vida propia, es que es un libro muy raro, no sé ni cómo me salió eso. Claro, cuando ya lo has escrito, estás con las correcciones, no te das mucha cuenta de lo que estás leyendo, ¿no? Y luego ya cuando empieza el momento de la presentación, y quieres ver un poco lo que has hecho, le decía a mi pareja, ¿y este libro lo he escrito yo? Porque es verdad que de una forma, te diría que ha sido un libro muy pensado, porque es verdad que yo pienso mucho en la estructura, ahí tengo la mente muy hegeliana, de cómo puedan casar bien las partes, pero de pronto adquirió como que aquello de lo que estaba hablando en el libro, los ritmos, las cadencias, las nanas de la antigüedad, las nenias de la antigüedad, de pronto empezaron a cobrar forma y le dieron desde dentro forma al libro.
O sea, que realmente fue un poco esa idea, que desde dentro empezó a generarse la forma poética, porque sí, es un poema. De hecho, diría que todo el libro es un poema. Es verdad que el índice es un poema y luego al final está el poema tal y como yo lo compuse. Pero también es verdad que si el índice es un poema es porque cada verso es el título y el pie del contenido del libro. O sea, no es que estén los versos y por otro lado está el libro, sino que el verso forma parte de cierta cadencia que ya tiene en sí el capítulo. Y dentro de esa cadencia, algo que es creo que importante es cómo dejas muy claro desde el comienzo una estructura en 3 partes, con 3 objetivos, por así decirlo, y además jugando con el título, es decir, hablamos de la muerte en común, pues una primera parte la muerte, una segunda parte en y una tercera parte común, ¿no? Pues por hablar un poquito de la estructura y del libro en su conjunto, pues podemos, habíamos pensado, ¿no?, hacer dividir así un poquito la presentación. Si yo lo he leído bien, y creo que lo he leído bien porque me ha gustado mucho, entonces lo he leído con detenimiento y con detalle, la primera parte está más vinculada al ámbito clásico, al ámbito de la muerte, el duelo, las liturgias, los ritos en la antigüedad, todo mezclado constantemente de guiños románticos, constantemente. Te ha quedado muy romántico el libro, muy romántico. De forma, de contenido. De todo. Yo pensé que, fíjate, para mí, en mi cabeza yo este libro lo llamo el libro romano. Porque claro, le doy muchísima importancia a Catulo, que es uno de los poetas que más me ha impactado siempre. Y curiosamente, una vez que después leí el libro, pues este es mi libro como más filológico, más antiguo, más clásico, y digo, Dios mío, si estoy haciendo lo mismo que hacían los románticos, me he ido a Grecia, me he ido a Roma, y no solamente no me he dado cuenta, sino que la forma misma, ¿no? Sí. Luego hablando de la poesía, algunos de ustedes lo habrán leído ya el libro y otros no. Entonces voy a contarles cosas que no se sabe si lo han leído o si no lo han leído. Esto es algo que no se sabe. El libro tiene, bueno, les decía que no es un libro, que no sé muy bien qué es, que es algo vivo. Hablamos de la estructura, hablamos de que el índice es un poema. Si tiene un poema con unas cadencias, construye una especie de arquitectura sonora. Si construye una arquitectura sonora también tiene que ver con que en cierta manera el libro es una caja donde guardas cosas, ¿no? Y caja es ese poema raro. Caja también es la que construye Anne Carson en Knox. Y para mí el libro tiene esa forma. O sea, cuando pienso en la muerte en común, evidentemente el poema aparece, pero el poema también tiene muy presente un núcleo central, el centro de la caja, que es que es ese centro en el que se va llenando de agua, ¿no? Porque la imagen de cubierta, perdón, hay que decir portada, que eso no está mal dicho, descubierta. La imagen de cubierta es esta instalación del colectivo japonés Me, que por cierto no nos van a ver, pero si nos ven y hay subtítulos en algún sitio, les doy las gracias por los derechos de la imagen. Al principio del libro, en esa primera parte, hablo del mar en el mundo antiguo, de las relaciones entre el mar y la muerte, el sentimiento de las lágrimas, de lágrimas que nos exteriorizan, de lágrimas que se quedan dentro, de qué hay que hacer para intentar sacar esa tristeza. Y de pronto el centro del libro es agua pura, ¿no? Es cuando estás sanado de agua, cuando estás sanado de tristeza. Y la parte final común tiene que ver con desaguar, con sacar todo eso y hacer de otra cosa en la muerte, ¿no? Sí. Yo cuando lo iba leyendo, a partir de este comienzo, ¿no?, con todas las referencias clásicas, pero también muy vinculadas, ¿no?, a la tradición romántica y demás, y cuando llegué al final, aunque luego hablaremos del final, ¿no?, y de la segunda y la tercera parte, veía cierto elemento nostálgico.
Es decir, en el sentido de que, a ver, el libro consiste en analizar la dimensión intersubjetiva del morir. Es decir, la clave del libro, por supuesto, es el tema de la muerte y del morir, pero sobre todo esa tesis de somos con los demás. O sea, es la clave del en, ¿no? De esa, y luego hablaremos de esto de somos intersubjetivos. Pero yo veía como la enfatización de la muerte en el ámbito clásico te permitía hablar de una forma de duelo, de una forma de liturgia, de una forma de rito, de un tratamiento de la muerte que se ha perdido. ¿No? Y de ahí esa enfatización al comienzo de toda la tradición clásica. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con ciertas discusiones que bueno, yo no quería hacer un libro académico, así que si esperan ustedes un libro académico, bueno, hay muchísimas referencias y bueno, luego podemos hablar de eso porque hay un trabajo de investigación muy serio en el libro, pero yo no quería escribir un libro académico, de hecho el hecho de que el índice un poema sí lo dice, ¿no? Y había ciertas discusiones. Es verdad que hay un otro poema, esta vez no es mío ni de Catulo, que es de Schiller, que es uno de los poetas más conocidos del Sturm und Drang, del clasicismo alemán, que justamente se llama Nani, que habla de Tetis, habla de Afrodita, habla de la muerte, de cómo es preciso que lo bello muera para vivir en el poema, y eso no me permitía cierto intento de comprensión o esfuerzo de intentar comprender qué es lo que está pasando en la antigüedad clásica. Y hay una discusión que no está ahí en el libro, pero que yo tenía un poco... luego me he dado cuenta después, ¿no? Esa discusión, me voy a poner un poco intensa, académica aquí, esa discusión que algunos de vosotros... bueno, pues no os importa que estudie, ¿no? Que algunos de vosotros y vosotras conoceréis, que es el momento en el que se está hablando de una discusión 18 alemán, que se está hablando de por qué el Laocoonte, ustedes conocen la escultura de Laocoonte, pues tiene un... O sea, es escultura helenística, está destrozado por la tensión, es una escultura espectacular, pero la cara es como... Oh, es como que no le pasa nada. Entonces hay una discusión muy interesante entre Winckelmann y Lessing. Entonces Winckelmann dice que bueno, que es la nobleza del alma griega, ¿no? Y dice Lessing, no, hombre, no, es que el canon de belleza imposibilitaba que la escultura pudieran ser feos, los barros no se podían deformar, ¿no? Y ahí saca a colación ese mosaico de Timanto, que justamente representa el sacrificio de Ifigenia, en el que Agamenón tiene tapada la cara con un paño, ¿no? Y dice Lessing, esto se demuestra que es que el arte griego no podía representar la belleza. Y es una discusión teórica que me doy cuenta que está de base, porque efectivamente lo que yo pienso es que en el mundo griego sabían muy bien representar el dolor. Y eso está en la poesía, está en la tragedia y está en Homero. Es que es estremecedor. Yo no sé si vosotros, ustedes, ya no sé ni cómo llamaros, han leído la Ilíada o la Odisea, pero el final, por Dios, el final de la Ilíada es de las cosas más hermosas que existen, que es cuando, bueno, el final, vamos yendo hacia el final, el momento en el que Príamo se arrodilla ante Aquiles y le dice, por favor, devuélveme el cuerpo de mi hijo, devuélvemelo. Te doy dinero, te doy joyas, pero devuélveme el cuerpo de mi hijo, ¿no? Entonces le devuelven Aquiles, por supuesto, le devuelve el cuerpo, y luego hay una discusión muy interesante, ¿no? Porque le dice, te devuelvo a Héctor, pero no te devuelvo a Héctor, ¿no? Es una discusión que luego si quieres, podemos hablar de eso. Y luego los funerales a Héctor, que son preciosísimos. Y entonces, ahí es cuando aparece esa riqueza del mundo griego. Aparecen los diferentes tipos de llanto, las diferentes formas de expresar el dolor, las diferentes maneras de que son colectivas, que es un canto colectivo. Nosotros pensamos que la muerte tiene que ver con algo en soledad, y es algo moderno, eminentemente moderno, y además de lo peor de la modernidad, ¿no? Porque incluso hace 30 años sí que había ciertos ritos, las abuelas iban de luto, porque el luto es una codificación social para que la gente sepa lo que te está pasando y tengan un trato hacia ti. Ahora no, la muerte y sobre todo los dolientes se han convertido en una especie de proscritos invisibles. Por supuesto, el doliente no es un doliente, es un paciente, y tiene que pasar la muerte en soledad. Y lo que nos enseña el mundo griego
es que no, y el mundo romano es que esto no es así. Y es esta recuperación de toda la poesía, de todos los ritos, del vos, del trenos, del comós, todo eso me permitía que se me abrieran los ojos, ¿no? Que eso es lo que me parecía interesante, ¿no? No sé si es nostálgico. Y si es nostálgico, en todo caso, es nostálgico bueno. De nostálgico bueno, o este momento en el que Sheila, otra vez me pongo académica intensita, este momento en el que Sheila, hablando del dolor, dice, bueno, a partir del dolor podemos tener un reconocimiento de lo que nos pasa, un conocimiento de la edad moderna, dice él, ¿no? Pues qué curioso que lo que nos pasa en la actualidad es que estamos muy anestesiados ante el dolor de la muerte. Sí, sí. Además, en esa primera parte, con toda esta tradición clásica, seguramente el tema principal de los muchos que tratas es el de la pérdida. El de la pérdida, o sea, no solo el duelo y no solo bueno, pues, el canto, etcétera, sino cómo gestionar la pérdida, cómo trabajar la pérdida, cómo funcionar con la pérdida. Claro, y volvemos a lo mismo. La pérdida entendemos que es algo que tenemos que hacer nosotros en soledad, en nuestras casas. Entendemos que pasará, ¿no? Todo lo cura el tiempo, se dice. Pero en realidad los que tenemos ya unos cuantos años encima y hemos perdido unas cuantas personas, sabemos que eso no es muy cierto, ¿no? Eso de que el tiempo lo cura todo no es cierto. Porque el duelo tiene que ver con un proceso, y un proceso es algo activo. Así que yo no puedo dejar, básicamente, que pase el tiempo. Porque entonces el tiempo me arrastra y estoy atrapado en una especie de tiempo presente un tanto extraño, ¿no? Lo que permite el mundo antiguo es ver que precisamente la pérdida se abordaba en comunidad y la comunidad te abrazaba y te abrazaba de un modo muy cálido, pero también muy inteligente, ¿no? Muy emocional. No quiero hacer la contraposición de pasión-razón. Y lo hacían porque en los grandes funerales griegos había una importancia crucial del canto. ¿Por qué? Porque el canto permitía abrazar a los dolientes, que el doliente no se sintiera solo, que ese canto de tristeza que uno experimenta cuando ha perdido a alguien, de repente sea recogido por un canto aún mayor que lo vaya subiendo de tonalidad, ¿no? Y que a partir de ahí pueda remontar. Me interesaba mucho abordar que la pérdida no es una cosa que tenga que ver con una cosa mía o de una cosa de la familia, sino que todo el mundo se cuida, ¿no? Y ahí las reflexiones de... Mira que Aristóteles a mí hay cosas que no me gustan nada, pero el momento de las reflexiones sobre la música son fantásticas. Dice, bueno, cuando tú miras una pintura y estás viendo una tragedia en la que pasa algo terrible, tú puedes sentir compasión. Pero la música tiene algo muy especial, y es que la música en la que se quiere contar un sentimiento no reproduce simplemente el sentimiento, sino que hace que la persona que lo escucha lo sienta también. O sea, produce el sentimiento que representa. Y eso solo es la música. ¿Y eso cómo actúa a nivel de los duelos? Pues en el momento en el que la comunidad empieza a cantar, recoge al doliente y poco a poco le va transmitiendo un tono distinto, una nota distinta, para que el dolor, aceptando el dolor, sin embargo, pueda saber que hay una comunidad ahí que le va a acoger, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que nos sentimos solos ante la pérdida y nos han dejado solos realmente. Sí. Terminas esta primera parte, además, con Hölderlin y con Anne Carson. Es decir, incluso con la cita de Heidegger, ¿no? Esa del título del libro de Félix, ¿no? El cofre de la nada, ¿no? Sí, eso es un guiño a Félix, tal cual, sí. Eso es muy duquiano. Eso es muy duquiano. Sí, sí. No, pero es muy bonito utilizar eso para pasar a la siguiente parte. Es decir, una vez mostrado todo esto en la tradición clásica, pasar a 2N, donde, bueno, a partir de Heidegger, pero sobre todo a partir de, bueno, yo creo que la noción, el concepto que domina esta parte es esa idea de somos intersubjetivos. Y yo creo que esa es la clave en ese momento. Bueno, a ver, ya nos aparece de todo, ¿no? Nos aparece de Kristeva Jaspers, ¿no? Pero yo esa idea de la intersubjetividad es una forma de leer todas las teorías del otro, todas las teorías de Levita y demás, de un modo muy original, muy bonito. A mí me ha gustado mucho eso. Yo te lo agradezco. Sí. Pero fíjate que esa parte en realidad es...
tú me conoces, vosotros ustedes no. Yo soy muy temperamental y pues eso, una romántica, ¿no? Soy con sentimientos muy profundos. Y cuando leo ciertos autores me enfado. Y me enfado un montón. O sea, yo leo filósofos muertos, eso nunca lo he entendido. Para mí están muy vivos y me puedo enfadar con ellos tremendamente. Y todo lo contrario, también les puedo dar las gracias muchas veces, ¿no? Y cuando leía a Heidegger o a Levinas, me enfadaba mucho. Me enfadaba mucho porque han vaciado la reflexión de la muerte de sentimiento y de humanidad. Y creo sinceramente que la filosofía se ocupa justamente de lo más humano. Y alguna referencia a la primera parte, y te respondo a la parte de lo intersubjetivo. Hay una cosa que aparecía en la antigüedad, que recoge los cantos de la comunidad para hacer el duelo, y son las consolaciones. El propio iba a decir Descartes, atención, hablando del solipsismo. El propio Sócrates, en el Fedón, por eso decía que antes era mi libro más filológico, ¿no? Porque estudié muy detenidamente el vocabulario que utilizaba Platón a la hora de escribir el diálogo, y las palabras y los verbos que utiliza Sócrates tienen que ver con el cantar, epaiden, ¿no? Todo el tiempo tiene que ver con la consolación filosófica. Es un canto que recoge. Cicerón dice, el fruto más exuberante de la filosofía es la consolación. Y justamente la filosofía tiene una arteria que se alimenta justamente de la reflexión sobre la muerte, pero no porque sea sobre la muerte, sea sobre el más allá, sino porque es una reflexión sobre la vida. Y esto es lo que le falta a Heidegger, que no es una reflexión sobre la vida. Y si alguno de ustedes, vosotros, ha leído a Heidegger consolarse, no se ha consolado mucho. Entonces me parecía, vamos a dialogar con Heidegger, vamos a ver, porque es verdad que me enfado, pero también tiene cosas que son interesantes, y vamos a ver qué está funcionando aquí. Si todo se ha llenado de agua, de tristeza, si no nos consuela nadie, si no hay textos filosóficos que nos consuelen, ¿en quién dejamos esa tarea? A la autoayuda. Bueno, eso no está en el libro, ¿no? Pero claro, ¿qué eso lo dejamos a la autoayuda? Pues anda, menudo, ¿no? Y entonces, claro, me interesaba ese, porque romper la idea del solipsismo, romper la idea del yo, romper la idea de que somos seres aislados que de repente se juntan y la comunidad es una suma de individuos, porque esto no es así. Muy también románticamente, ¿no? Ahí está Spinoza. Sí, sí. Porque Spinoza justamente lo que dice es que, vamos a ver, no tenemos átomos aislados, no tenemos mónadas, lo que tenemos es un todo relacional. Y claro, podemos pensar que la comunidad es un todo relacional, pero también nosotros mismos, si vivimos relacionalmente y afectivamente vinculados a los demás, eso quiere decir que los demás de alguna forma han quedado interiorizados. Son esas personas que son significativas para nosotros. Cuando de repente nos sorprendemos con los gestos o con las manías de nuestras abuelas, ¿no? O cuando utilizas una palabra que has oído muchas veces y dices, pero si es que esto lo dice Pepito, ¿no? Esto lo dice Rafa y de repente lo estoy diciendo, ¿no? Entonces me parece que es interesante que no solamente estamos en la idea de que vivimos en comunidad, vivimos en común, en comunidad, sino que también hay una comunidad en nosotros. Y por eso es intersubjetivo. Porque en nosotros están también los demás, aquellas personas que nos han aportado para bien y para mal. Sí, en el fondo eso además recorre todo el libro. O sea, el libro es... Además, creo que lo dices directamente en algún lugar. Esto va contra la filosofía que asume la muerte o que reduce la muerte a la soledad del yo, por decirlo de alguna manera, directamente. Directamente, claro, porque creo que la filosofía que reduce ese dolor hace lo que... Debería leer más consolaciones filosóficas, como hizo Cicerón, ¿no? Cicerón cuenta que cuando se le murió su hija Tulia, empezó a leerlo de todo lo que tenía que ver con la muerte, que nada le gustaba, y que entonces él escribió su propia autoconsolación. Y claro, se me ha ido la pregunta que me has hecho, perdóname. Da igual. Bueno, pues nada. Luego me despertaré esta noche, te mandaré un WhatsApp. Decía que recorre el libro toda esa crítica a una filosofía que... Sí, a la soledad, claro, porque te decía que les falta leer consolación filosófica. Lo peor que se puede hacer cuando experimentas la pérdida es anclarte en el dolor. Y creo que mucha filosofía se ha anclado en el dolor
y se ha anclado en el difunto y ha adoptado posiciones de anestesia emocional, pero también intelectual, ¿no? Y lo cierto es que es verdad que cuando muere alguien significativo es muy doloroso, pero también hay una reflexión en el libro que me parece importante, ¿no? Luego podemos hablar más despacio de ella, ¿no? Vivimos nuestra vida con los demás y nuestra vida, si todo va bien, es más o menos larga. Y esto quiere decir que tenemos muchísimas experiencias compartidas. Desde irte a tomar unas cervezas al bar de ahí todos los domingos, hasta, yo qué sé, ir a comprar un libro a Letras Corsarias, cuando has cobrado la primera nómina, cuando has ido a un cumpleaños, son experiencias continuas. Si esto es así, ¿no les parece, os parece, que es tremendamente injusto con la persona que se ha ido identificar un momento terrible, que es el momento de la pérdida, pero identificar un solo momento con aquella persona que has perdido? Pues no puedes identificar la parte con el todo. Eso es el mal, según Spinoza, ¿no? Si identificas la parte por el todo, efectivamente, todo es dolor, todo es soledad, pero si empiezas a darte cuenta de que solo es una parte, te das cuenta de todo lo demás. Y en ese todo lo demás empieza a entrar en funcionamiento lo común. Y lo común no es que seamos mortales. Esto sería genial, ¿no? Todos somos mortales. Somos seres para la muerte. Por Dios, somos seres para vivir, para la vida, ¿no? Somos seres en la vida. Y de lo que se trata justamente es que nos demos cuenta de que en esa vida lo que es común es que vivimos en comunidad y que somos con y gracias a los demás, e incluso a veces contra. Sí, a veces sí. Sí, a ver, yo soy, que los demás es muy complicado. Es que yo soy la hermana pequeña, ¿qué tengo? Oye, ya que estamos por salir de los griegos y de los alemanes, hay que también cosas británicas, bueno, y canadienses, en caso, ¿no? Saber. Bueno, yo iba a hablar de 2 metros bajo tierra. Venga, eso sí, eso nos interesa. Hay una de las cosas más bonitas del libro es que Ana, a la vez que aparecen todas estas referencias, como estáis escuchando, ¿no? La tradición griega, la tradición alemana, romántica, etcétera, incluso a los psicoanalistas no vamos a hablar, de Freud y la melancolía y el dolor no. Pero, es decir, hay muchas cosas en el libro, pero además no solo las hay a nivel epocal o a nivel teórico, sino también a nivel de tipología, de modo de tratar el tema. Y una de las cosas que recorre el libro, te lo quiero preguntar en esta parte porque seguramente es la aparición más bonita, ¿no? Es una serie de culto que nos gusta mucho a algunos, pero mucho, que se llama 2 metros bajo tierra, ¿no? Y que es, no sé si recuerdan, si recordáis esta serie, ¿no? Es una funeraria donde le pasan cosas a los hermanos, pero la majestuosa es la madre, obviamente, la madre y la hermana pequeña, ¿no? Ruth, entonces, se llama Ruth, Ruth, por Dios, Ruth forever, ¿no? Y aparece el libro, aparece constantemente, hay momentos constantes donde aparece a 2 metros bajo tierra. Y junto a Cicerón, a 2 metros bajo tierra, ¿no? Eso es un reto. No les quiero contar nada de la serie. Ruth y Claire, la hermana pequeña se llama Claire, que tiene además como coche. Artes ahí. Sí, que es Bellas Artes. Y luego tiene como coche, un coche fúnebre pintado de verde, que también es muy, muy curioso. Esa serie es una delicia, yo se la recomiendo desde luego. Y les decía que no les voy a contar el argumento por si les apetece verla. Y desde luego yo ya les digo que merece mucho la pena. Hay unas reflexiones interesantísimas en cada episodio, o sea, no tiene pérdida. Y también a los que os guste, les guste el cine de terror, hay guiños impresionantes, pero desde otro punto de vista. No, de terror no es. Pero solamente les voy a mencionar algo de esa serie. Y es que normalmente cuando hay una serie de televisión se cambia de escena y el fundido es a negro. El fundido de una serie es a negro. Si cuando vayan ustedes a su casa y se ponen a ver a 2 metros bajo tierra, desde el primer episodio el fundido es en blanco. Es que eso es muy bonito. Eso es muy bonito, pero también es muy significativo de cómo va a ir la serie. Porque la serie no va de la muerte. Se llama 2 metros bajo tierra, pero lo importante es lo que pasa arriba, ¿no? Sí. Y qué es lo que está sucediendo. Y ese canto por la vida es lo que encontramos también en Cicerón. Perdimos
su autoconsolación, pero luego hay una cosa muy interesante, ¿no? Perdimos la autoconsolación, pero le conservamos las Tusculanas, ¿no? Que es una obra también fantástica. Si la tenéis por aquí, yo os recomiendo también que compréis ese libro, Cicerón. Bueno, después de comprar. Sí, después de comprar ese, y luego Cicerón que me mande un bizum. Y en las Tusculanas hay una reflexión sobre la muerte que es, bueno, qué curioso, ¿no? Esto de que haya que aguantar el dolor estoicamente en un estoico, ¿no? No parece eso. Hay intentos de ir hacia allí, pero lo que se aprecia es el corazón de una persona que sí que es filósofo, todo lo listo que queráis, ¿no? Pero lo que está experimentando es el dolor, pero una vez que ha pasado por ciertas mediaciones. Y esas mediaciones tienen que ver con algo que escribe al mismo tiempo que es autoconservación y que las Tusculanas, que es la correspondencia con su amigo íntimo de toda la vida, Ático, que las conservamos, ¿eh? Tenemos esas cartas, sabemos lo que estaba pasando y lo que se están escribiendo. Entonces Cicerón se va, dice: no quiero saber nada, me quiero aislar, este dolor es insoportable, no conozco nada peor. Vamos, esta filosofía estoica que me estás contando, o sea, no se puede aguantar, ¿no? Y le dice a Ático: me quiero morir, no me quiero morir, es que la vida ya no tiene ningún tipo de sentido. Y sin embargo sigue escribiendo a Ático, ¿no? Y entonces es muy interesante porque de repente ves como en el momento en el que está hablando con Ático hay fundidos en blanco. Y esos fundidos en blanco después aparecen en las Tusculanas, en las que consigue dar la vuelta a la situación, ¿no? Acepta el dolor, reconoce el dolor, no niega el dolor, porque no se puede negar el dolor está ahí, la herida está ahí. Una parte de nosotros se muere, si somos en un nosotros, hay un nosotros en cada uno, una parte de nosotros se despedaza, se rompe, y no asumirlo, no aceptarlo, pues es negar la realidad. Y la filosofía lo que tiene que ver es con aceptar las cosas, pero desde el conocimiento, saber lo que está pasando y saber por lo que puedes luchar y por lo que no. Y entonces Cicerón da este paso, que es lo que hacen las consolaciones, que es lo que hace a su modo también Dos metros bajo tierra, que es entender que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Esa diferencia me parece tan importante, porque ya bastante mal lo pasamos con haber perdido a alguien como para perderlo 2 veces con el sufrimiento. ¿Y por qué lo pierdes 2 veces? Porque dejas ir lo mejor que has vivido con esa persona, que es toda la vida y es todo el blanco, ¿no? Sí, no olvidemos nunca que confundimos lo de los colores, ¿no? El color, los que llevan el negro solo se van de luto y esos están vivos. Son las mortajas las que son blancas. No nos equivoquemos con el tema del color, ¿no? Eso es interesantísimo. Yo en esa tarea de investigación, bueno, a mí me gusta mucho Pastoreau, este historiador de los colores, que es maravilloso. Y luego analizando justamente el tema de los colores, que aparece en Artemidoro, en la Meditación de los sueños, que eso no es Freud, pero Artemidoro escribe un libro que se llama así. Dice efectivamente eso, que el luto es señal de que estoy en trance de curarme. Y el blanco es que ya está la cosa mal, ¿no? Ahí está, por pasar un poco a cuestiones puramente actuales, que es lo que aparece ya de modo, aunque recorra todo el libro de modo desatado ya en esta tercera parte, ¿no? O sea, los antidepresivos sustituyendo el duelo, la burocratización y profesionalización de la muerte que sustituye a ritos y duelos, bueno, todo esto en que se ha convertido la gestión de la muerte. Había algunas cosas que yo digo, esta no ha tratado el negocio de las funerarias, por ejemplo. No sé, hay unos libros maravillosos sobre eso, lo de Mary Roach, lo de Nancy Mitford y estas cosas, ¿no? Pero esa idea de profesionalización de las exequias, que lo mencionas constantemente en la parte final, anula completamente toda esta intersubjetividad en el dolor, que es lo que estás solicitando en el libro. Claro, es que también tiene que ver que muchas veces pensamos que las lógicas del neoliberalismo, que están basadas en el aislamiento, ¿no? En la soledad, en construir sujetos cada vez más egocéntricos, más narcisistas, lo que producen es soledad, sentimiento de soledad a nivel vital, pero también nos separan de nuestros muertos. Y eso me parecía que es una de las cosas más peligrosas, ¿no? Porque al final, y esto es Hegel,
hay una cosa muy interesante. ¿Por qué digo que es Hegel? Les voy a pedir un experimento. Piensen en una imagen de la muerte, una representación de la muerte hoy. Las representaciones de la muerte que tenemos vienen de la tradición medieval, ¿no? La cogulla, el capuchado, la guadaña. ¿Hay representaciones actuales de la muerte? No hay ninguna. Las que tenemos son del mundo clásico, ¿no? Justamente ese Thanatos con las alas, las Keres también aparecen ahí, la muerte, también el séptimo sello, que aparece esa película en el libro. Y en la actualidad no tenemos más imágenes que las que tomamos prestadas de otra época. Y esto es interesante. Y lo digo que es interesante con Hegel. Porque Hegel en la fenomenología del espíritu lo que dice es que justamente aquello que no tiene forma, que no tiene figura, es aquello que causa aún más pavor, porque no sabes cómo enfrentarte con ello, ¿no? Si nos quitan las herramientas y al final la muerte la vamos alejando y alejando y alejando y desocializando y dejando justamente lo más desagradable, que consideramos lo más desagradable, que es las exequias a las personas a las que pagamos, entonces la muerte se convierte en algo todavía más horrible de lo que es, se convierte en un mal, y la muerte no es un mal, es una cosa que sucede, ¿no? Y me parecía también interesante, hablando de la estructura, ¿no? Están en mi cabeza está así el libro construido, son los 3 primeros capítulos, el centro de la caja, que es él, y luego están los 3 siguientes capítulos. Hay una correspondencia entre el capítulo 1 y el capítulo 5, de tal manera que toda esa comunidad que se ha construido en el mundo antiguo con las nanas y con las nenias, con esa música, de repente se transforma en la sociedad contemporánea, porque ya no hay, desde luego, ese tipo de exequias. Lo interesante de las exequias es que olvidamos para qué servían. Las exequias tienen que ver con despedir, por supuesto, al difunto. Por supuesto, tiene que ver con acompañar a los dolientes, pero también tiene que ver con reconstituir la comunidad que se ha roto. Y eso no se hace porque alguien te lo haga. Eso tiene que ver con hacer un proceso. Los procesos, los ritos son performativos, porque tú haces algo, cierras algo, porque tú haces algo, eres consciente de la pérdida. Si alguien lo hace por ti, perdónenme el ejemplo que es totalmente frívolo. Si alguien hace los deberes por ustedes, no van a aprender ustedes nada, ¿no? Podrán aprobar la asignatura, pero desde luego no van a poder aprender nada. Pues esto es lo mismo que sucede con las exequias. Si no las realizas tú, si dejas que alguien las haga por ti, entonces tú no eres capaz de asimilar lo que está pasando. Por eso decía antes, el duelo no se pasa. El duelo es activo, es un proceso activo en el que tienes que intervenir tú. Si en las sociedades actuales se desocializa, nos dejan solos y se profesionaliza, a nosotros solo nos queda la soledad en nuestra casa, sin que nadie se entera, 2 días de baja laboral o de permiso laboral como mucho. Porque, por supuesto, esto se pasa enseguida. Y si dura más de 2 días, entonces tómate una pastilla que se te pasará. Sí, esa idea de que el doliente se convierte en paciente. Sí. Es como si, vinculado con esto, hay algo muy preocupante, ¿no? Que es esta idea de que, en el fondo, a día de hoy es cuando asistimos al triunfo de la muerte. Todo lo dices al final, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque no la vencemos, ¿no? Porque no gestionamos esta... La cuestión es que luchamos contra la muerte. Bueno, no olvidemos que hace nada ha habido una pandemia donde se trataba de esconder a los muertos, no lo olvidemos. O sea, vivimos en una sociedad que esconde los cadáveres. Que los esconde, que no han permitido que cierren ciertas heridas, que no han permitido despedirse adecuadamente, que no han permitido hacerse a la idea en el que los dolientes han quedado completamente solos. Y en todo caso lo que sí ha funcionado son estas pequeñas redes, ¿no? de amistades que saben lo que te está pasando, y entonces había un poco más de consolación. Pero de nuevo, ¿no? En el momento en el que ha habido tantas muertes, que además ha sido una pandemia que nos ha afectado... La pandemia no está en el libro, no se preocupen que las pesadillas del pasado no aparecen aquí. Pero sí que es verdad que esa muerte, porque la muerte es en común,
ha generado heridas en la comunidad. Como no hay ritos, como no ha habido ese proceso de reconocimiento de que la sociedad ya no es como es, ha cambiado radicalmente, no se ha podido reconstituir. Y como no se ha podido reconstituir, estamos llenos de vacío. Tampoco está en el libro lo que te voy a contar ahora. El otro día lo pensaba, ¿no? Que estamos todos muy irascibles, estamos todos muy enfadados, estamos todos con cierto sentimiento de estar desbordados, o cierto sentimiento también de vacío, incluso cierto pesimismo, ¿no? Es el clima de la época. Claro, y si todo esto no son más que las cosechas tardías de un mal proceso de duelo, ¿no? Porque no querías hablar de Freud y no vamos a hablar de Freud, pero sí que los psicólogos y los psicólogas, de alguno en la sala, lo digo con el máximo respeto, los psicólogos y los psicólogas saben que hay una manera buena de hacer duelo y una manera de no hacerlo, ¿no? Si un mal duelo afecta tantísimo a una persona, ¿cómo es posible que un duelo que afecta a una comunidad no tenga consecuencias también a largo plazo? Esa reflexión sí está en el libro. Y además esa reflexión es fundamental porque cierra el círculo, por así decirlo, porque permite entender a partir de eso todo el tratamiento en la primera parte y en el territorio clásico. Es decir, por eso te decía lo de nostalgia al principio, no es esa idea, ¿no? Pero esto de haber convertido la melancolía en depresión, de haber convertido al doliente en paciente, de haber convertido los ritos en algo que desaparece, porque aparecen antidepresivos. Es decir, en el fondo no deja de ser una enfatización constante de la muerte, por así decirlo. O sea, no es un salir, sino un seguir dentro, por así decirlo. Es que ni siquiera es la muerte, es la concepción que hemos construido de la muerte, que es la más terrible de todas, por seguir a Hegel. O sea, la muerte no es así, es la construcción que nosotros culturalmente hemos hecho, que está atrufada de miedos, que está atrufada de... Decía, la muerte es muy dolorosa y desde luego aceptar la muerte no es nada fácil y implica un camino. El libro es un proceso, el libro decía que es algo que está vivo porque el libro mismo es un proceso, ¿no? Y justamente lo que vemos en las sociedades actuales, a mí me parece que es esta idea de querer apartar tanto la muerte, que de repente siempre está ahí. La palabra que utilizas al final es la de incorporación, lo de no incorporar la muerte, por así decirlo. Pero es que se trata de incorporarla, y se trata de incorporarla además haciendo una distinción. Claro, decías nostálgico. Yo no sé si el libro es nostálgico, pero yo sí creo. Bueno, yo estoy muy loca por los idiomas. O sea, el griego, el latín, el lacadio, o sea, todos los idiomas que pueda aprender los aprendo. Estoy muy loca yo con eso, ¿no? ¿Y por qué me interesa tanto los idiomas o por qué me interesa tanto el mundo antiguo? Porque me parece que hay claves de pensamiento que podemos traer del mundo antiguo o de otras formas de decir, que si las incrustamos en nuestra forma de pensar, de repente abren ventanas para que haya luz, ¿no? Y hay una ventana que yo encontré en el mundo antiguo, y es que ellos hacen una distinción que nosotros ya no hacemos entre eros y pozos, que son dos tipos distintos de amor, ¿no? Eros tiene que ver, por supuesto, con un sentimiento de vínculo hacia el otro, ¿no? Pero en la que dejas ir a la otra persona para que sea como tiene que ser, para que sea a sí misma, y pozos, que en griego tiene dos vertientes. Una que es, el pozos como el pozos de echar de menos a alguien, pero que lo vas a ver, y pozos en el sentido de perder a alguien. Y me parece que ese pozos de perder a alguien es también, según el mundo griego, un pozos que intenta retener. Igual que Eros da, Eros suelta los miembros, recordando a Safo y al man, pozos no quiere soltar. Y esto nos da una clave muy interesante, también romántica, pero del mundo antiguo, que es Orfeo. Sí, eso es lo que te iba a preguntar ahora mismo. Pues, es muy bonita la interpretación de Orfeo, la que haces. Yo estoy muy orgullosa de mi interpretación. Muy bonita, muy bonita. No, además,
A mí llevo creo que 5 o 6 meses intentando escribir un textín muy pequeñito sobre Orfeo, que en realidad no tiene que ver sobre Orfeo, es por una novela de Richard Powers que se llama Orfeo y que aparece el tema de Orfeo y tal. Entonces me he metido todo esto, que si Orfeo y los magos, y Orfeo y no sé qué, y Orfeo y no sé cuál. Esta interpretación tuya no la había visto y es muy bonita. Cuéntasela. Bueno, no, es que no me compran el libro. Venga, que es una cosita pequeña de 3 páginas. ¿Cómo que vamos a ver? Que es una joya la corona. A mí me ha gustado mucho. Es muy curioso, bueno, el método Orfeo tiene varias versiones. Orfeo aparece por primera vez en los Argonautas. Y entonces en las Argonautas Orfeo aparece como aquel que es capaz de vencer a las sirenas tocando la lira, ¿no? Porque las sirenas lo que hacen es cantar un canto de muerte y Orfeo es el canto de la vida. Y con su música es capaz de amansar a las fieras, ¿no? Es capaz de hacer cosas mágicas. Otra vez canto, por cierto. Cuando muere Eurídice, claro, él también consigue bajar descender al Hades para ir a por Eurídice. Y luego lo que dice es que ha vencido el amor, ¿no? Porque ha vencido el amor, él va a bajar a por Eurídice y ustedes conocerán ese momento en el que habla con Perséfone. Perséfone le dice que puede llevarse a Eurídice siempre y cuando no mire hacia atrás, ¿no? Eso lo conocen, pero también saben que Orfeo mira hacia atrás. Anda que no, ha habido interpretaciones acerca de por qué mira hacia atrás. Mi interpretación es que Orfeo no leyó La muerte en común. O la leyó mal. O la leyó mal. Y entonces no se dio cuenta de que estaba identificando la pérdida con lo perdido. Que no era Eros, no era el amor que deja ser y que deja ser y que deja que las cosas pasen y que, bueno, la vida tiene sus ritmos, a veces dolorosos, pero tiene sus ritmos. Y lo que venció en él no fue el amor, sino que fue Pozos, la peor de las añoranzas. La peor de las añoranzas porque implica que no sueltas. Y cuando no sueltas a un ser querido, porque ha muerto. Lo que no sueltas en realidad es el dolor. Y lo que no sueltas es el vacío y es la pérdida. Y entonces lo que hace Orfeo es confundir la pérdida con lo perdido. Y por eso pierde a Eurídice 2 veces. La pierde la primera vez porque muere y la pierde porque se queda lo peor de ella. ¿Se imaginan ustedes a Eurídice diciendo, o sea, hemos pasado una vida maravillosa y te miras de mí con lo peor de mí, que es cuando me muero? Pero tú... Pero esta reflexión también tiene que ver con las propias consolaciones de Séneca. Que Séneca hay un momento precioso, tan bonito. Está hablando de la consolación de alguien que ha perdido a su hermano. Y le dice, pero tú te crees, ¿para qué? ¿Por qué estás sufriendo tanto? Porque si es porque quieres demostrar tu amor a tu hermano, demuéstrale cuánto te ha aportado. Porque tú te crees que si tu hermano te viera llorar y llorar y sufrir, ¿iba a querer esto para ti? ¿Iba a querer que el hecho de haber compartido la vida juntos en ti pesara todo el dolor que causa ahora? Porque querría lo mejor para ti. Querría que te quedaras con la ganancia. Y si tu hermano lo que quería es que sufrieras, pues mejor no le quieras, ¿no? O sea, una persona que quiera así para ti no vale, ¿no? Sí, sí. Entonces es muy interesante esa idea porque es justamente lo que le pasa a Orfeo, ¿no? Orfeo no quiere perder a Eurídice y la pierde porque se llena de nada, se llena de vacío, pierde lo más valioso de ella, que es su vida en común, ¿no? Y por eso su final, tremendamente trágico, ¿no? Que es, ya saben ustedes, que le despedazan porque ya está despedazado por dentro, le cortan la cabeza y según el mito, ¿no? La cabeza va vagando y va flotando por las aguas diciendo Eurídice. Es para matarlo, sí, es para matarlo. Es bonita esa idea de no puede tenerse de nuevo lo que ya se ha perdido. Esa es la idea clave, ¿no? ¿Te parece? Claro, es que fíjate, eso también aparece, que es que a mí me gusta mucho el cine de terror. En las películas de terror, cuando quieren resucitar a alguien que hemos aprendido en las películas de terror, nunca resucites a una persona que se ha muerto, porque nunca vuelvo igual, ¿no? Eso es como el arte, que no puedes hablar de la muerte. Bueno, ¿te parece que...? Por favor, sí. ¿Preguntas, cosas para que no hablemos nosotros solos? O seguimos, que no hay ningún problema, no tengo inconveniente. Sí.
con este. Sí. A ver, es muy básica, yo no soy de este ámbito de la filosofía, soy del ámbito de las ciencias y leemos muy poca filosofía. Entonces, Muy mal. el problema es el tiempo disponible. Bueno, la pregunta es, bueno, son dos preguntas. Una, no sé si he leído en una de las referencias que tienen por ahí de tu libro, no sé si en el diario.es, que la filosofía es como la preparación para la muerte de uno mismo, al fin y al cabo. Eso es lo que pone en la interpretación que he visto en una crónica, ¿no? Eso es una cosa. Y relacionada con eso también, este asunto de la muerte es más bien de la filosofía o de la psicología. ¿Qué opinas tú? Gracias. No me ha dado tiempo a apuntarlas. La primera me preguntaba si la filosofía tiene que ver con la preparación de la propia muerte según... Una interpretación que No, a ver, tradicionalmente hay un libro de Platón que se llama El Fedón. Entonces el Fedón narra las últimas horas de Sócrates. Antes de que ingiera la cicuta, se reúnen en torno a él sus más allegados. Entonces hablan un poco de la muerte. Entonces aparece esa noción de que la filosofía es una preparación para la muerte. Entonces es la idea de la meditatio mortis. Entonces seguramente el diario haría referencia justamente a esta idea de que la filosofía tiene que ver con aprender a morir. Y claro, también hablaba de que el Fedón aparece así, ¿no? El filósofo anda moribundo. Esto es muy siniestro para mí, ¿no? Entonces, dentro de la lectura que yo hacía, porque es verdad que en el Fedón aparece esa definición clásica de la muerte como la separación del alma y el cuerpo. Es una palabra que parece apalaso. Pero en el libro, en el Fedón, en el diálogo, hay otra lectura posible. Entonces, pues decía, es un libro más filológico. Entonces, mirando el vocabulario que utiliza Sócrates, con todo mi respeto hacia los traductores, por favor, en el vocabulario que utiliza hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es que también tiene que ver con la forma de vínculo y separación en vida que se da cuando alguien muere. Y esta es la lectura que a mí me interesaba. Porque efectivamente la filosofía tiene que ver con aprender a... Lo voy a decir así, va a parecer que es un lema de camiseta, pero la filosofía, tal y como yo la entiendo, tiene que ver con aprender a desaprender. Tiene que ver no con aceptar las circunstancias tal y como vienen, que sería más el ámbito de la psicología, sino con cuestionar el molde o cuestionar la vida tal y como te viene, para saber qué es lo que es posible cambiar y lo que no. El conocimiento siempre es una cosa que digo yo, el conocimiento te da libertad. Y te da libertad porque te permite saber qué batallas tienes que luchar y qué batallas no. Y aquí, pues me voy a remitir no a un romántico, sino otra vez al mundo griego. Hay uno de los aforismos preciosos de Heráclito, aunque en realidad es un insulto a Pitágoras, que dice: la mucha erudición no da sensatez. La verdadera filosofía, tal y como yo la entiendo, da sensatez. Y entonces te enseña que es por qué merece la pena la vida ser vivida, cuál es el significado y cuáles son los sentidos. Pero no te dice cuál es, sino que te da las herramientas como para que lo puedas encontrar tú mismo, ¿no? Y ahí me estoy acordando, ahora sí que parece romanticismo a tope, bueno, más ilustración, que es cuando está hablando Herder de su maestro Kant. Y dice: Kant, autor de las 3 críticas. Si creen ustedes que en la carta que escribe Herder hablando de su profesor Kant se pone a hablar de las maravillas de la unidad sintética de la predicción trascendental, no. Lo que dice, lo que es increíble de Kant es que nos da herramientas para pensar por nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que yo creo que hace la filosofía. La psicología tiene su importancia, tiene su utilidad dentro del ámbito del duelo, por supuesto que sí. Y la filosofía hace otra cosa distinta. No son excluyentes, pero sí pueden ser complementarias. Gracias. No sé, ¿se me oye desde aquí? Sí. Hola, Ana, encantado de que estés aquí presentando tu libro, que pues desafortunadamente no he leído y por eso te voy a hacer esta pregunta, ¿no? A mí me llama la atención desde hace mucho tiempo el fenómeno del victimismo actual.
victimismo actual. Y naturalmente, por lo que acabas de decir, pues he hecho la asociación con este problema, yo diría problema contemporáneo, ¿no? ¿Has pensado algo, has reflexionado algo en tu libro sobre el problema del victimismo, como en tanto que es esa forma de hacer de la muerte, ¿no? De la muerte y del dolor de la muerte una forma de vida, es decir, una forma de identidad, ¿no? De tal forma que en vez de quedarte como has señalado, con el todo de una vida de la persona perdida, lo que haces es quedarte con la parte final, la de la muerte, la del dolor, y eso, por lo que tú has dicho, sería esencialmente el mal, ¿no? En ese sentido, el fenómeno del victimismo podría considerarse como una manifestación clara del mal. No sé si me he explicado. Yo tendría cuidado con utilizar el concepto mal aquí, tendría muchísima precaución. Que la muerte nos genere un daño no quiere decir que sea el mal. El mal, como la confusión de la parte y el todo, es espinosa. La respuesta a tu pregunta, vale, no he hablado del victimismo en el libro, no me interesa esa dimensión, pero sí te voy a hacer un intento de responderte, por eso gracias por venir. Creo que lo que nos pasa a las sociedades actuales, a las sociedades actuales, y por tanto nos pasa a todos y me pasa a mí misma, ¿eh? O sea, no soy sensata, ¿no? Puedo ser erudita, pero no soy sensata. Que no sabemos perder. Lo queremos todo. Y si puede estar grabado, mejor. Yo no sé si vamos a volver a ver las cosas que hemos grabado, pero las queremos tener. Y esto me parece importante, porque nos parece más importante tener algo y tenerlo guardado en el móvil que la experiencia de vivirlo. Cuando vamos a un concierto y está toda la gente con los móviles, porque quieren tener la experiencia, pero no quieren vivir la experiencia. Pero pues genera una distancia y genera por tanto también una insensibilidad. Creo que uno de los problemas principales es que no sabemos perder. En el libro hay una película que ahora no recuerdo el título, que está protagonizada por Elena Anaya. Elena Anaya, en el libro van a encontrar ustedes, vosotros, música, series de televisión, películas, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y una de las películas parece que está protagonizada por Elena Anaya, y Elena Anaya, toda su vida es dolor, toda su vida es llanto porque ha perdido a su hijo. Y no puede, de hecho se divorcia, no quiere ser feliz, ¿no? Y tenía un buen matrimonio, pero todo está destruido, ¿no? Y entonces hay un momento, el marido sigue muy enamorado de ella, le dice, pero vamos a ver, vámonos fuera, vamos a hablarlo, vamos a tal. Entonces hay un momento en el que están de cena con unos amigos bailando, esto es importante, ¿no? Porque el baile también es sentimiento de comunidad, ¿no? Esto. Y ella es feliz. Y entonces a la mañana siguiente ella se va corriendo. Y se va. Y no para de llorar. Y entonces el marido no entiende nada. Y dice, ¿pero por qué te vas? Y dice, ¿no te das cuenta que si soy feliz es como si mi hijo nunca hubiera estado aquí? Y entonces prefiere agarrarse a ese dolor, porque es lo último que le queda. El dolor es lo último que nos queda. Y es lo que nos pasa ahora, que atrapamos siempre todo lo que podemos. Pero hay cosas que por mucho que atrapemos ya están perdidas. Y nos pasa como Orfeo. Lo perdemos 2 veces. Y como nos perdemos 2 veces, nos llenamos de vacío, de ausencia. La vida pierde color, falta de significados, falta de sentidos. Y qué alegría de la vuelta, ¿no? Hay que hacer un chiste, ¿no? Es que yo soy muy mala. ¿Qué le dice Pitágoras a Bueno, Ana, por Dios, aquí hay un chiste muy fácil, no saber perder a no ser que seas de la Leti. Es que no soy futbolera. ¿Alguna otra cosa? ¿Preguntas? Sí. Yo tampoco me he leído el libro, pero lo he comprado y espero que me lo firmes ahora después. Me ha gustado y me han resonado muchas de las cosas que has contado y
Y hay una cosa, la que llevo reflexionando como bastante tiempo, ¿no? Yo soy economista, o sea, pues la atrocidad en Gaza, ¿no? O sea, esto que tiene que ver con una muerte colectiva horrorosa, si existiría alguna manera de recomponer desde ahí socialmente, ¿no? Y tratar de aliviar este enfado, este malestar, ¿no? Bueno, pienso desde lo restaurativo, pienso desde el común, ¿no? Pienso desde donde has hablado. No sé si esa parte es la parte también de construir comunidad y construir rito que iba al final del libro y que es la parte esperanzadora. ¿Y quién le ha dicho a usted o a ti que hay esperanza? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Claro, se trata de reconstituir y de recomponer. No de hacer no de volver a modelos anteriores, porque ya eso no se puede, pero sí de intentar recomponer, y se recompone a través de procesos. Y para ciertos procesos hacen falta tiempo, siempre hace falta tiempo. Y aquí tenemos un problema con respecto a tú eres economista, me permites que te tutee. Tenemos un problema a nivel de economía, de sistema de producción. Vivimos dos tiempos que actualmente estamos intentando sincronizar, pero no funcionan. Uno es el tiempo de producción y otro es el tiempo de vida. El tiempo de producción efectivamente es el tiempo de la máquina, no lo voy a repetir porque es lo que se dice siempre, ¿no? Es de inmediatez, pero la idea no es de inmediatez, esto lo sabemos los que nos dedicamos a la filosofía y incordiamos y estas cosas. Pero lo interesante de este sistema de producción es que impone un ritmo que es incompatible con el ritmo de la vida, que es incompatible con nuestro propio ritmo. Por ejemplo, el momento aunque estás tremendamente cansado, tú sigues trabajando porque tienes que hacer una entrega, o que te escriban un correo un sábado y tú tienes que responder a las 2 horas porque si no esto es horrible, ¿no? Ese tiempo de producción atenta contra el tiempo de la vida. ¿Cómo podemos construir sistemas o nuevos ritos que vuelvan a generar comunidad si no nos damos tiempo? Entonces ahí tenemos un problema con el sistema de producción. Y preguntabas, tu pregunta era muy complicada, porque por un lado sí, podemos recomponernos, pero tenemos que sacar tiempo para recomponernos. Y esto ya es peligroso, ¿no? Quizás se trata de romper la sincronización con la que vivimos nuestra vida, con respecto al ritmo que se nos impone desde la producción. Esto me parece que eso es un esfuerzo. Me dirás, hombre, Ana, tú eres muy utópica. Y yo, ¿pero qué quieren que les diga? ¿Remedios rápidos? Pues me parece que eso no existe, ¿no? Los remedios rápidos no existen o no son remedios. La segunda dimensión que tú señalabas con Gaza, esto ya es también más peliagudo, ¿no? Porque hay una insensibilización, pero también hay otra cosa, ¿no? Y es verdad que estamos viendo escenas de muerte, de genocidio y de sufrimiento. ¿Se han dado ustedes cuenta dónde las estamos viendo? Las estamos viendo en redes sociales. En ese formato, en ese formato, con un mismo marco, con un mismo diseño, nos aparece un mensaje hablando de la muerte de no sé cuántas miles de personas, y el anuncio siguiente, el mensaje siguiente es un meme de gatitos, o es un anuncio de pan Bimbo. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo obsceno que es eso? Pero le damos entonces al mensaje, ¿no?, de las redes sociales. Y vemos varias cosas que también son interesantes. Una, que si le damos a abrir, alguien recibe dinero, ¿no? También hemos hecho de la muerte un negocio, de la muerte como espectáculo un negocio. Y segundo, que cuántas personas de repente responden. Bueno, no responden, reaccionan al mensaje, ¿no? Y también eso me parece interesante, porque una de las cosas, y también uno con la pregunta que me ha hecho, que se me ha hecho antes, uno de los problemas que tenemos es que no sabemos escuchar. ¿Cómo vamos a construir desde lo común si queremos que nos escuchen a nosotros, pero nosotros no podemos escuchar? Ahí tenemos otro problema, ¿no? Y estamos tan acelerados y hemos normalizado tantas cosas que no nos damos cuenta de lo obsceno que es que nos lleguen noticias de Gaza
en el mismo, lo voy a decir así, que se dice así en inglés, timeline, en el mismo timeline, en la misma pantalla en la que vemos cosas completamente zafias a lo que vemos en Gaza, ¿no? Entonces, también habría que separar de tal manera, yo no estoy hablando de censura, pero sé que tendríamos que tener en cuenta que hay ciertos medios para ver ciertas cosas y otros que son de otras, y no confundirlos, ¿no? Y me parece que son dos problemas que tenemos en la actualidad. Sí. Bueno, me pongo de pie porque no te veo, así que segunda pregunta que te hago en esta mesa. La otra vez la usaste. Sí, me acuerdo perfectamente del mal. Del mal, exacto. Como dato, no sé si no usamos la misma película, pero creo que es La memoria del agua la que decía, ¿no? Parece que es eso. Eso es, esa, La memoria del agua, gracias. Creo que estaba pensando lo mismo. Es algo muy, muy breve, ya que han mencionado a Hegel, que Hegel ahí en la fenomenología dice que el espíritu no debe temer ante la muerte, sino lo contrario, enfrentarla, permanecer en lo negativo, como resistir el dolor, como que hay que ser empoderarse, ¿no? Y ser fuerte en ese caso. Pero ahora lo estaba pensando mientras lo decías, y claro, Hegel y la gente que lo piensa así de cierta forma, tienen cierta carta bajo la manga, algunos, que es la trascendencia, que es pensar que existe otro mundo donde esa gente que hemos perdido la podemos volver a ver. Hegel, al fin y al cabo, que se reconocía a sí mismo como un pensador luterano, a su manera, media ecléctica, pero a su manera, seguramente igual tenía en mente cierta realidad, no sé, trascendente a este mundo, desde su óptica cristiana. Entonces yo creo que cuando existe otro mundo, igual puede ser quizás más fácil de llevar ese dolor. Pero mi pregunta va más cuando nosotros no concebimos la existencia de otro mundo y el mundo que tenemos es solo este. Entonces eso quiere decir que nuestra pérdida de la vida puramente biológica implica la pérdida de nuestra existencia verdadera, al fin y al cabo. O sea, desaparecemos y ya está. Cuando pasa eso, yo me pregunto, ¿qué podemos hacer? No luego de que ha ocurrido, sino antes. ¿Existe una forma que no sea autoayuda ni pensarnos para la muerte en términos heideggerianos, como de prepararnos para ese momento? ¿O siempre hay que recibirlo como un acontecimiento inmediato que se da simplemente de manera repentina? ¿Hay algo que podemos hacer previamente como para tener cierto estado del ánimo para poder recibir una muerte? ¿O no? Más o menos. Te voy a responder con la Carta de Reyes de 1795. Ahí vamos con lo duro. Schelling le dice a Hegel, no te lo vas a creer, me he hecho espinosista, pero enseguida te digo cómo, ¿no? Claro, Spinoza es, no se asusten, Spinoza trabaja en el plano de inmanencia, él no cree en la trascendencia. Y yo creo que sí que se puede entender este modelo de incorporación de la muerte, la palabra Aufhebung famosa, ¿no? Algunos traductores lo traducen como suprimir, esa no nos gusta, pero que es integrar e incorporar. Y creo que se puede hacer en un plano de inmanencia, no pensando en que los vas a ver más allá, sino en que ya los tenemos. Es que este es el punto. Es que ya los tenemos. Y no nos hace falta perder a alguien para que ya forme parte de nosotros. Yo estoy convencidísima que si tengo un hermano mío o un familiar mío aquí, está viendo ahora mismo algún gesto de mi madre o mi padre. Estoy convencida, Ya los tengo dentro, ya los tengo incorporados. Y lamentablemente, o positivamente, esta conversación que estamos teniendo nos está cambiando a todos, nos aporta algo, para bien o para mal. Así que ya lo tenemos incorporado. Y eso, ¿sabes qué? No nos los quita, y perdonen ustedes lo que voy a decir, no nos lo quita ni Dios. O sea, es lo que estamos viviendo ahora es plano de inmanencia y ya está incorporado, es imposible, ya no nos lo pueden quitar, ¿no? Entonces, claro, esa incorporación tiene que ver con lo que está actuando ahora, con lo que funciona ahora, con la ganancia que ya tienes. Por eso el libro es un poco la tesis, ¿no? Vamos a pensar en la ganancia, porque la vida es ganancia. Pensamos ahora mismo que la vida tiene que ver cuánto tiempo de vida tengo, me haces perder el tiempo, cuánto tiempo me queda. Pero vamos a ver cómo estamos pensando la vida. La vida no tiene que ver con una cuenta atrás, la vida tiene que ver con las ganancias, la ganancia de toda una vida, con todas las experiencias, las buenas y las malas que hacen que seamos quienes somos.
La conformación de la identidad no se forma en función de una cuenta atrás de un tiempo que ni siquiera existe y de unas vivencias que ni siquiera están, sino con la incorporación de experiencias que se han dado ya y las tenemos aquí y ahora. Así que no me tengo que ir a un plano de trascendencia, no tengo que pensar en ningún cielo para darme cuenta que los demás viven en mí. ¿Qué se puede hacer? Había varias preguntas en lo que me decías. Pues lo que se puede hacer es aprender a vivir. Esa es la manera de aceptar la muerte, aprender a vivir. Y la verdad es que vivir, pues tiene sus cosas complicadas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero aprender a vivir. ¿Y qué es desaparecer? Cuando... no te mueras, amigo. Aquí en directo. Hombre, vamos a hacer trending topic, pero... Si me muero, dices, esto sería la calle. ¿Te imaginas? Bueno, no, qué horror, por Dios. Es de verdad, es de verdad. Bueno, podemos decir, tenemos ganancias, tenemos esta experiencia compartida. Bueno, no nos vamos a poner tan macabros, ¿no? Tan grosas. ¿Qué es lo que desaparece? Porque cuando me preguntabas antes por la desaparición de las personas que queremos, ¿qué significa desaparecer? ¿Qué significa desaparecer? Claro, me hacías esa pregunta y yo me acordaba del sentimiento trágico de la vida de Unamuno. Quiero seguir siendo yo. Quiero seguir siendo yo. Y Canetti, en su reflexión sobre la muerte, dice: no hay nada más peligroso que el yo. También aceptar la vida tiene que ver con aceptar quiénes somos y cómo estamos constituidos. Y a lo mejor cuando moramos, pues sí, nuestro cuerpo pues se desintegra y se convierte en un abono estupendo para un árbol, ¿no? O como la película, me voy a poner macabra, como la película de cuando el futuro nos alcance, pastillitas para comer. Eso no está en el libro, no sé. Ahí he sido cauta. Lo que desaparece es que yo creo que no desaparecemos. No solamente se dirá, no, es que está el recuerdo. Yo no voy por ahí. Yo no voy al recuerdo. No voy al recuerdo de los demás. Porque incluso permanecemos, incluso cuando no se acuerdan de nosotros. Por ejemplo, cuando vosotros habéis tenido un profesor o un abuelo que os ha tratado de determinada manera, os ha enseñado una forma de vincularos, una forma de respetar, una forma de leer, una forma de oler los libros, una forma de, yo qué sé, de pelar un plátano. Y eso ha pasado de generación en generación, en generación, en generación. Así que hay modos que permanecen en cierta continuidad, en las que ya no hay un yo y no hay un recuerdo, pero sí hay una huella y una ganancia. Y por eso tenemos que hacernos espinosistas. Genka y pan. ¿Alguna pregunta última? Sí, ha mencionado bien ahí el asunto salvaje de Gaza, ¿no? Entonces, claro, no siendo el mundillo, a pesar de todo, digo, muchas de las cosas que plantean los filósofos en este caso, se romperían ahí. O sea, la gente que está viviendo eso, tan salvaje, tan repugnante, ¿no? Y se rompería, a lo mejor, esas herramientas de que hablas, a lo mejor no le llegan, quiero decir, no sé si me explico. Pregunto, claro. La pregunta tiene que ver con la separación que puede existir entre la teoría y la vida. La buena filosofía es la que te enseña a pensar la vida. Efectivamente, es que este es el punto, ¿no? Cuando tú pierdes a alguien, duele mucho. Y eso lo sabe cualquier persona. No aceptarlo y ser un insensato. No somos como Anaxágoras, ¿no? El que se decía que cuando perdió a su hijo dijo: cuando lo engendré lo supe mortal. No va de eso. Se acepta por supuesto ese dolor y se acepta la vida tal y todo lo que es la vida es así. ¿Qué herramientas puede proporcionar la filosofía? Bueno, evidentemente no negar ese dolor, ni tampoco decir, bueno, como ya estoy en mi casa en Madrid o en Salamanca, tengo otras formas de abordarlo. Creo que la filosofía,
de alguna forma recoge cosas que ya se encuentran en la propia realidad. Por ejemplo, la buena filosofía también tiene que ver con cosas que no han pensado sesudamente unos filósofos y filósofas en su casa, sino tiene que ver también con una experiencia de la vida, incluso a veces que es inconsciente y que es comunitaria. Estas personas que han perdido a alguien en Gaza han sufrido muchísimo, pero reciben la acogida de una comunidad, no les dejan solos. Entonces, en esos momentos de guerra empezamos a entender cómo se hace más piña, cómo la comunidad está ahí, cómo intenta recogerte, porque aunque no sea un pensamiento consciente y racional, sabes que hay algo en juego ahí. Entonces, creo que es importante que aquellos que no estamos en situaciones tan extremas intentemos recuperar eso que ya sucede, eso que late ya ahí, para intentar pensarnos a nosotros en otras circunstancias, ¿no? Eso es lo que puedo decirte. Gracias. Yo es que creo mucho en la filosofía. O sea, yo, ¿qué voy a hacer? Venga, una última. Sí, la última. Yo, oyéndote hablar, oyéndola hablar a usted, pues ante las pérdidas, ante una pérdida que personalmente a mí me ha sucedido, con la diferencia de la antigüedad y de nuestro pasado más reciente, que sí que veíamos que cuando pasaba una cosa de estas en casa, pues llegaban familiares, amigos, no te dejaban estar ni un momento solo, ¿no? Bueno, y también, oye, pues había coplas y había todo, ¿no? Ahora, esas cosas ya no pasan. Es decir, van el día del duelo, pues te acompañan los familiares, los amigos, etcétera, etcétera. Pero luego ya tú te quedas completamente sola, al cabo de una semana, de 2 días. Llámame por teléfono, oye, que sabes que estoy aquí, que lo que quieras, cuando lo necesites. Entonces, esa forma de soledad tan grande que existe en este momento actual, es decir, que ahora mismo que estamos rodeados de tantas cosas a nuestro alcance, que la cosa más simple que es el acompañar a una persona que le ha pasado una cosa de estas, que sea tan sumamente irracional y tan sumamente fría, es que parece imposible, ¿no? Y luego la frase, el tópico de frase que dice, si es que se te ha acabado, es decir, el día este es que se te acabó la vida. No, a mí no se me ha acabado la vida. Es decir, es un punto y aparte. La vida con esa persona efectivamente acaba en ese momento, pero luego mi transcurrir día a día es, yo tengo que ser yo la dolorosa, la doliente, pero la que tengo que salir yo adelante, sin la ayuda de los demás, porque sé que los demás no me van a ayudar. Y luego, como segundo dato, hablando ya de este tema, y como he visto que te gusta tanto la pintura clásica, y bueno, que te gusta, ¿no?, porque has estudiado, y has hablado de Laoconte y tal, a mí, escuchándote, me ha venido la imagen del cuadro de la conversión del duque de Gante, ante las exequias de la muerte de Isabel de Portugal, el duque de Gandía, que luego fue Francisco de Borja. Ese cuadro es impactante, es decir, este hombre que recorre con el féretro de Isabel de Portugal la España hasta Granada para darle sepultura, y cuando llega a Granada, los notarios de la corte abren el féretro y le piden que si realmente la persona que está ahí, en ese féretro, es la reina. Y él dice que no sabe. Él había conocido a Isabel de Portugal en sus maravillas y en todo, ¿no? En todo. Y entonces, de ese momento, él se construye otra persona. Es decir, él deja lo que es la corte, deja todo lo que sería su mandato como un adelantado real, y se convierte, y luego es Francisco de Borja. Es decir, ese momento y ese cuadro se me ha venido al explicar tú todo el tema de la muerte de... No sé qué te ha parecido. Pues muchísimas gracias por las aportaciones. Claro, es verdad que como usted señalaba, o como tú señalabas,
nos han dejado solos a la hora de afrontar la muerte. Y es verdad que se ha reducido la consolación a un momento de condolencia en el tanatorio, con lo cual no hay un acompañamiento real. Porque es verdad que cuando tú dices, sí, llámame si lo necesitas, es que no te van a llamar, ¿no? Eso es así. Y hay un sentimiento de vacío que es peligroso, ¿no? Porque es verdad que no es que la vida acaba, pero sí acaba un tipo de vida que tú tenías y hay que reconstituirla y reconfigurarla. Y es más fácil, aunque sean necesarios momentos de soledad, es más fácil reconfigurarla si tienes un tejido de la comunidad o de un nosotros en el que pueden integrarte, ¿no? Porque es la sensación también de estar fuera del mundo, o que esa sensación que también hablo en el libro, hablando del agua, ¿no? Que estás como debajo del agua. Hay una especie de anestesia, estás como debajo del agua y luego un psicólogo me diría que es disociación, ¿no? Me meto en disociación. Pero sí me parece que la comunidad es capaz de ayudar a reconfigurar y reconstituir una persona que tampoco va a ser nunca la misma, ¿no? Por supuesto, no en el sentido ya negativo del término, porque haya experimentado una pérdida, sino porque ha perdido algo significativo y por lo tanto tiene que reconfigurarse, ¿no? El segundo comentario que usted hacía, o tú hacías, de esa pintura que yo no conozco, así que el Museo del Prado. Luego la buscaré para verla. Claro, es muy interesante el tema de hacer el camino, ¿no? Porque hacer el camino también es una parte de hacer cierto proceso, de hacerte a la idea. Y es también muy interesante esa anota que usted contaba, de que abren el féretro y se preguntan si eso no es la reina, y esa respuesta, no lo sé, ¿no? Y me recordaba a ese momento que creo que hemos mencionado al principio de la presentación, en la que aquí les dice, le devuelvo a Héctor, pero no le devuelvo a Héctor. O sea, Héctor es y no es Héctor. Esta reflexión aparece en Cicerón. Dice, ¿en qué momento Héctor deja de ser Héctor? ¿En qué momento el cuerpo deja de ser? El cuerpo de Sócrates deja de ser Sócrates, el cuerpo de Héctor deja de ser Héctor. Y aquí vemos que hay una separación entre ese cuerpo que se va. Sócrates dice, haced con mi cuerpo lo que queráis, pero no me soltéis. Parece contradictorio, ¿no? Haced con lo que queráis, pero no me soltéis. El verbo que utiliza es lambano. Lambano es atrapar, ¿no? Sócrates lo que está diciendo, y también podemos hacer esa lectura con Cicerón, que Héctor deja de ser Héctor, porque es verdad que el cadáver deja de ser esa persona, pero hay otro Héctor, que es justamente el que interiorizamos, y que aparece justamente en ese proceso, para la redundancia, en el que interiorizamos y nos hacemos a la idea de aquello que hemos perdido y de aquello que hemos ganado, que es el Héctor, o el Sócrates, o el ser querido, que hemos atrapado la mano. Bueno, yo creo que ya no. Lo hemos dejado en el punto más alto. ¿Cómo? Lo hemos dejado en el punto más alto. Bueno, lo hemos dejado en el punto más alto, lo hemos dejado a las 9. Ana seguro que tiene que firmar aquí algún ejemplar. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, Ana. Un verdadero placer tenerte aquí. Bueno,